tenido también la oportunidad de hacer marketing digital en Estados Unidos, en Alemania, en México, en España, en muchos países, y lo que buscamos en esto es poder también traspasar esas fronteras y también compartir culturas, que esto es algo que vemos que hoy en día es muy importante y que tenemos que hacerlo. Bueno, como muchos saben, el día de hoy, en el webinar, en nuestra conferencia del día de hoy, nos va a hablar nuestro CEO, Marlon Cortés, y el tema principal y de lo que vamos a hablar es para dónde van todas estas marcas y cuál es el futuro de la marca después de esta pandemia que estamos viviendo, que si bien es una coyuntura muy importante mundialmente en cuanto a salud, en cuanto a comercio, pues no va a dejar de lado el mundo publicitario y específicamente las marcas. Entonces, esta es nuestra primera conferencia, esperamos que puedan adaptarse, que podamos recoger muchos conocimientos de parte y parte. Por esto los invito a que si ustedes tienen preguntas o si tienen alguna inquietud, puedan dejarla por favor en el chat y los vamos a estar ahí leyendo y les vamos a responder todo al finalizar nuestra conferencia para que cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos la podamos dejar muy bien clara y muy tranquila. Bueno, entonces la idea es que si tienen dudas, en el chat y cualquier inquietud. Vamos a iniciar con nuestra conferencia. Le doy paso a nuestro CEO, a Marlon Cortés, para que nos cuente un poco más de para dónde vamos, qué pasa con esta pandemia después, qué pasa con las marcas. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Marlon, gracias. Bueno, pues me alegra verlos y saludarles, y sobre todo veo caras que reconozco. Ya veo que tenemos gente de Costa Rica o Costa Rica. A los maes de Costa Rica un saludo. Veo que también tenemos gente que nos está viendo de Estados Unidos, entonces un saludo para los de Estados Unidos. Veo muchas empresas aliadas y amigas, veo a nuestros amigos de Biotoscana, veo a nuestros amigos de Bicola, de AG, también estoy viendo gente de World Vision. ¿Qué más estoy viendo por acá? My People, saludo a My People, nuestro cliente aliado. Muy chévere todo, veo que se agregó mucha gente y espero cumplir con las expectativas de la charla, ya que teníamos muchas ganas desde que comenzó esto de compartir y de leer la situación. Quiero contarles rápidamente que nosotros llevamos 5 años en el mercado y yo como director de la empresa todos los días, casi que todos los días me reúno con 2 gerentes de empresas promedio por día, y que gracias a eso y a estos años de experiencia he recobrado mucha información. Hablo con muchos empresarios, directores de mercadeo, emprendedores, gerentes, sectores de todos los sectores. Hemos trabajado con sectores de la construcción, con sectores de comida, con sectores de turismo, con sectores de educación, de industria en general. Y eso nos ha llevado a obtener una serie de información, una serie de informaciones que nos ayudan como a entender un poco más todo esto que está pasando. Entonces no pretendemos ser acá los gurús, yo no pretendo ser el gurú y darles la fórmula de las marcas, el ABC, ni tampoco quiero darles una charla y entonces el camino es este y saldremos adelante, porque todos los expertos han estado hablando y todos dicen que en realidad no sabemos, no se sabe qué va a pasar, pero sí daremos nuestro punto de vista como agencia, nuestro punto, o mi punto de vista como CEO de la agencia, frente a nuestra experiencia, frente a lo que hemos desarrollado en todos estos años y a nuestro punto de vista. Entonces, quiero compartirles la charla, quiero compartirles la presentación y estaré comentando, estaré mostrando las diapositivas, pero también es importante que si tienen preguntas, que las anoten ahí en el grupo, que Carolina les estará respondiendo o dará espacio para ello. También al final vamos a resolver preguntas, ¿listo? Muchas gracias. Vamos a compartir. ¿Cuál es el que va? Stock. Entonces espero que ya todos estemos viendo la pantalla. Listo, como les comentaba, Ciónica, Agencia Integral 2020, el gran año. Entonces, ¿qué les cuento acá? Básicamente, lo que les comentaba, ¿quiénes somos? Ciónica como tal, y solo para contextualizar, para que, los que no nos conocen, nuestro concepto y el nombre, ¿por qué viene? Porque nos creemos una ciudad como del futuro, un poco oscura, pero eso es Ciónica. Una ciudad un poco cyberpunk.
Pero entremos en materia dentro del tema de las marcas y el futuro para no aburrirlos con el tema de Sionica. Y vamos a hablar un poco, pues para hablar del presente definitivamente tenemos que hablar de las revoluciones industriales. Sería incorrecto de mi parte y no políticamente, vuelvo a la palabra correcto, hablar de marcas y hablar del futuro y hablar de lo que está pasando si no hablamos de revoluciones industriales. Yo creo que todos ustedes saben qué es revoluciones industriales. Rápidamente haremos un recuento. Hay 4 revoluciones y en este momento estamos en la revolución 4.0. ¿Qué son las revoluciones industriales? Bueno, todos la conocemos, la primera revolución industrial que hubo. Entonces, ¿dónde fue? Bueno, se sucedió en Inglaterra, precisamente en Escocia, con la máquina de vapor. Llegó un señor allí y vio que en la tetera se movía la tapa porque el vapor que emitía el agua hervida hacía que se moviera y que generara energía. Esto creó una necesidad interesante allí, o más bien una idea interesante, y de todo esto nació la revolución industrial y nació la máquina de vapor y todo lo que ya conocemos. Nació la máquina, el telar, y en fin, una cantidad de cosas que dio un resurgimiento a la producción y a la economía. Pero luego llegó nuestro amigo Henry Ford, todos lo conocemos también, y creó la producción en masa junto a muchas empresas en este tiempo. Entonces, se creó la producción de los carros masivos y se desarrollaron diferentes cosas y creció considerablemente y tremendamente la producción. Entonces veamos que en la primera y la segunda revolución industrial empezó a crecer la producción. Pero en la tercera revolución industrial, hacia mitad del siglo pasado, se desarrollaron los chips, los computadores. Ya les digo porque les estoy contando todo esto, por favor no se me aburran. Yo sé que ustedes, que puede que a algunos no les guste la historia, pero si estamos hablando de COVID es necesario que hablemos de historia. Entonces, viene la revolución de los computadores. Y se crea el chip, se crea todo este tipo de cosas y empieza a virtualizarse la información, empieza a virtualizarse todo. El carbón y el acero cayeron como materias primas importantes. De hecho, hubo guerras en Europa de todo esto, pero se crece considerablemente gracias a nuestros amigos por allí también de IBM, desarrollaron una serie de cosas importantes. Y la cuarta revolución industrial, que es donde estamos nosotros, es la mano amiga de la máquina. Somos amigos ahora de la tecnología y de la automatización. Ya nos hablamos de tú a tú, nos damos la mano con la máquina y eso comenzó a surgir hacia finales del 2000, de los 2000, cuando se empezó a crear la automatización, la programación, lo digital, muy, muy fuerte lo digital, el desarrollo y cosas que llegaron como la inteligencia artificial. Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? Pues que estamos en pleno surgimiento, en un momento importante de la cuarta revolución industrial y llegó en este momento. Y por eso decíamos que dentro de la sinopsis de la charla, que todos los planetas y todo se había alineado para que llegara precisamente en este momento la pandemia. Entonces, llegó la cuarta revolución industrial, 2020, un año importante, y llegamos nosotros. ¿Qué se dio o qué se está dando en este momento en la cuarta revolución industrial? Bueno, la biotecnología. Ahí vemos a Alexa. Alexa es nuestra amiga de Amazon, que yo creo que muchas personas la conocen y tal vez hasta sean amigos de ella. O Google Home, que es todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. La inteligencia artificial, la Big Data, pero la inteligencia artificial muy fuerte en este momento, ¿no? Donde vemos ya máquinas autómatas, donde vemos máquinas reemplazando muchas labores del ser humano. Entonces, en este momento preciso, 2019-2020, pasa todo esto, pero también tenemos una gran cantidad de cosas. Gráficas, es importante esto. Entonces, veamos la gráfica. Antes de la revolución industrial, esta gráfica tiene que ver con producción, cómo se producía. Primera revolución industrial, segunda revolución, empezó a incrementar la producción, tercera revolución industrial, entonces se incrementa mucho más la producción y cuarta, estamos en un momento de supremo crecimiento de producción gracias a todo lo que se está haciendo. Llegó en este momento. El futuro, alta producción. ¿Qué pasa si hay alta producción? Se mueve más la economía. Y llegó el 2020. Entonces tenemos todas estas 4 revoluciones industriales creciendo. Empezamos hacia el 1700
y ya ahorita estamos en el 2020, el incremento de producción, pero ¡pum!, llegó un freno tremendo que fue el 2020. Nadie quiere este año. ¿Y qué está pasando? Comerciantes reportan baja del 57% de las ventas. Aquí quiero repasar un poco las noticias que todos vemos. 1,4 millones de colombianos según F Desarrollo que van a quedar desempleados. La cifra récord que el 2019 le dejó al turismo en Colombia. Y esto es algo interesante lo que quiero hablar. Yo sé que tenemos personas de todo el mundo, pero quiero hablarles puntualmente de la situación latinoamericana y en especial Colombia. Y es que veníamos muy bien en turismo. Colombia venía muy bien en turismo, venía creciendo y se estaba volviendo un factor importante en nuestra economía, y luego llega el COVID y hace que esto baje totalmente. Entonces hemos estado rodeados de noticias oscuras, de noticias fuertes, han sido momentos psicológicamente traumáticos para muchos, y este 2020 ha sido tremendo. ¿Y qué nos dicen todos entonces? ¿Qué es lo que escuchamos en los pasadizos, en las redes, en todo? ¿Qué escuchamos? Reinvéntate, reinvéntate, reinvéntate. Y yo entro a todo lado y escucho esta palabra y ya no sé si creerle o no creerle, porque todo el mundo me lo está diciendo como superación personal. Pues pucha, pero yo creo que no es tan fácil todo el mundo hablando de reinvéntate. Colombia. Analicemos el contexto de Colombia ahora. Lo que estoy haciendo antes de hablar del futuro de las marcas es contextualizarlos del momento. Veníamos de de unas revoluciones industriales, ahora estamos en la cuarta, y Colombia está recibiendo mucha información, y Latinoamérica está recibiendo mucha información negativa. ¿Cómo está Colombia? Entonces, quiero que veamos esto acá. Histórico de la tasa de desempleo en Colombia. Tuvimos una tasa muy alta en el 2010, y eso tiene que ver por la crisis económica que se dio en el mundo en el 2008, las crisis del .com les dicen, y fue bajando, fue bajando, fue bajando. Colombia venía más o menos bien, bajábamos el índice de desempleo, pero en el 2015 pasó algo y empezó otra vez a incrementar. ¿Por qué se da esto en el 2015 preciso? Porque también hubo una crisis petrolera en el 2015, no sé si lo recuerden, pero esta crisis que tengamos del petróleo ahora, ya la habíamos vivido un poco, no tan alta, pero sí un poco, hacia el 2015 bajó y empezó otra vez a incrementar el desempleo. 2019, desempleo. Entonces lo que quiero mostrar con esta gráfica puntual es que no veníamos bien y que el COVID nos dañó todo, ¿no? No es que la economía venía bien y el desempleo y todo, no, todo lo contrario. Puntualmente en Colombia veníamos incrementando el desempleo. Pero también hay otro factor en este momento importante, y vuelvo y digo, esto no fue por el COVID. El petróleo ya venía mostrándonos unas señales negativas. Y ustedes no sé si sepan, pero en este momento hay una tremenda guerra entre Putin, entre Rusia y entre Arabia Saudita. Y es por el tema de los petróleos. Entonces empezaron a bajar el precio, a hacer una guerra terrible y violenta en términos de comercio entre el petróleo, y esto movió la economía mundial, todo porque estos dos señores en su ego, digamos que no permitían que esto fluyera. Entonces esto pasó en el 2020 a principios y 2019 al final. Todavía no sabíamos nada del COVID. Ya la situación del petróleo se estaba mostrando compleja. Pero hay otra cosa tremenda en Colombia, y vuelvo y digo, aquí muestro Latinoamérica, y es que hay algo que se llama transformación digital, y es como las empresas se adaptan, o más bien implementan herramientas digitales para desarrollar sus procesos. Entonces, vemos acá cómo estaba, eso es del 2019, cómo está Latinoamérica. En primer lugar, ganando Chile. Chile siempre está ganando en muchas cosas en Latinoamérica. Y empezamos ahí a mirar Costa Rica, para los costarricenses acá, está de quinto lugar, muy bien. México, Argentina, pero Colombia, miren dónde está. Colombia está en el 12º lugar. Colombia no tenía transformación digital. Colombia no venía en un buen camino. Está muy abajo. Y esto que este porcentaje a nivel mundial, vemos que en Latinoamérica nos falta todavía mucho. Pero esto, ¿por qué lo saco a colación? Porque obviamente en tema de COVID nos tocó todos acelerar la transformación digital. Entonces, venía, o sea, para los que decíamos o los que dicen Colombia venía en un buen camino, o Colombia venía bien y todo, ¿no? En realidad, yo veo que los números, no que lo diga yo, pero yo veo que las estadísticas nos muestran que tampoco veníamos bien. El tema de desempleo, gracias a esta transformación digital, en 2019
El Banco Santander despide a 3.700 empleados. Marx recorta empleos por transformación digital, 700 empleos, 300 trabajadores, perdón. Magic Leap despide a 1.000 trabajadores. Digamos que esto ya se venía viendo. En Rusia, quiero contarles que la transformación digital, ojo, y no por el COVID, porque le vamos a echar la culpa al COVID de todo, pero en Rusia, en un banco, echaron o despidieron aproximadamente a 5.000 trabajadores, pero sobre todo el sector del servicio al cliente. Todas estas personas que uno entra al banco y las ve, las chicas o los chicos como bien vestidos, y que le dan uno como el tema de servicio, no son propiamente los cajeros, sino los que están al lado asesorándolo a uno. Entonces esas personas fueron reemplazadas por un software porque se dieron cuenta que el software solucionaba mejor los problemas que la misma persona. Entonces esto de transformación digital como tal ya venía dejando un desempleo tremendo durante, más bien en todo el mundo, y no tiene que ver solamente por el COVID y que el COVID nos generó un desempleo terrible. Sí, obviamente acelerando, pero ya veníamos no tan bien. Recordemos que las crisis en la historia existen porque había que arreglar algo. Había algo que no estaba bien, no estaba cuadrado. Entonces las crisis suceden es por eso. En el 2015 la del petróleo, no había algo arreglado. 2008 una crisis mundial económica, todo el mundo estaba en la burbuja del internet de invirtiendo, pero el internet todavía no estaba tan avanzado. Eso hizo que la crisis se diera y empezó a arreglar las cosas. Entonces las crisis no es que del todo estén mal, solo arreglan algo y sacan toda la luz definitivamente. Al año mueren, pero siguen habiendo problemas, porque creemos que el COVID es el culpable de todo, pero siguen habiendo cositas. Al año mueren en Colombia más de 8.000 personas por contaminación del aire, Procuraduría. 8.000 personas en Colombia murieron el año pasado por contaminación del aire. 2.000 en Bogotá. UNESCO. 2 de cada 10 personas en América Latina no tienen los niveles mínimos de comprensión de lectura. Todavía tenemos problemas de analfabetismo, pero terriblemente. El porcentaje es muy alto. 2 de cada 10, el 20%. Entonces, Dios, pucha, qué mano de cosas, qué mano de estrés, qué mano de problemas, qué mano de cosas, pero solo para darnos cuenta que las cosas igual tenían que arreglarse y que lo que hizo el COVID fue sacar todo a la luz. Entonces Colombia está lleno de cosas, de desempleo, baja transformación digital, contaminación, más el COVID, más la baja del petróleo, y sobre todo la baja del petróleo, ¿por qué? Porque aquí en Colombia una gran parte importante de la economía se da por el petróleo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no sé si recuerden a nuestro amigo el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro, donde le explica en la 2, para los que son fanáticos, en la 2 le explica a Marty McFly que gracias a que él fue al futuro y cambió el pasado y todo este tipo de cosas, generó 2 universos paralelos y que podía generar una paradoja, y generó en ese tiempo 2.985, uno que era el correcto y otro el que no. Pues bueno, quiero mostrarles en esta gráfica a la derecha que hay hubo dos caminos y que uno no se dio y que otro se dio. Entonces, la del COVID es la naranja, la azul es la de sin COVID. ¿Y qué pasaba? Aquí lo quiero hacer la gráfica en transformación digital. Sin el COVID, nosotros veníamos bien, creciendo, claro, cada año mucho más. Sin el COVID, en el 2030 hubiéramos alcanzado una penetración del indicador acá 300, pero con COVID se aceleró. ¿Qué quiere decir eso? Que hacia el 2000, lo que íbamos a lograr en el 2030 en términos de transformación digital, lo lograremos lo más pronto, muy seguramente en el 2024. La línea del tiempo azul ya no existe, existe la línea naranja. Entonces, eso pasó, aceleración. Estamos entendiendo un poco el mundo que se nos viene, aceleración de transformación digital. Quiero contarles algo aquí muy, muy íntimo de lo que nos ha pasado en Xion y que seguramente muchos clientes han estado allí en comunicación con nosotros, pero nosotros tenemos varias cuentas y unas cuentas no pueden seguir en este momento con nosotros, pero otras sí se potencializaron. Las constructoras, nosotros manejamos mucho el sector inmobiliario, nuestras constructoras en este momento están quietas,
educación se paralizó, pero también tenemos cuentas de comidas, se incrementó considerablemente, consumo masivo, todo este tipo de cosas incrementó. Pero ha llegado mucha empresa, ha llegado mucho emprendimiento nuevo o empresas que ya existían, pero todas a solicitar servicios digitales, plataformas web, apps, páginas, marketing digital. Entonces, en este momento, las empresas están volcadas a esto, a la transformación digital obligatoriamente. Vemos el ritmo de Colombia. Si no hubiera pasado esto, Colombia venía en una zona de confort tremenda. Estamos muy atrás en términos de transformación digital. Vuelvo, el teletrabajo sigue creciendo en Colombia. El teletrabajo no es algo que se dio en este momento como un fenómeno, ya venía creciendo, se aceleró. Las ventas de coches híbridos y eléctricos siguen creciendo pese a la tendencia de bajista del mercado. Los vehículos eléctricos siguen creciendo, que es algo que estamos viendo ahora y es que no hay vehículos, entonces no hay contaminación y estamos muy felices por ello. Seguramente cuando salgamos de la pandemia muchos comprarán vehículos eléctricos y muchas empresas se van a quedar ahí en su teletrabajo. Se dieron cuenta que no necesitaban pagar arriendos, pagar una serie de cosas altas y van a seguir con su teletrabajo. Entonces lo que ha pasado en este momento es una aceleración, y vuelvo y digo, de la transformación digital y de la conciencia del medio ambiente enfocada específicamente hacia los vehículos eléctricos. Entonces, estábamos en el pasado un poco con las revoluciones, pero quiero que veamos al futuro muy cercano, 2021, transformación digital. 2021 va a ser eso, una aceleración. Si quieren un gurú para que les explique qué va a pasar en el 2021, no hay que serlo. 2021, transformación digital, más autos eléctricos. Ya habían algunos aquí en Bogotá, muy pocos en Colombia, pero ya hay más van a haber más penetración. Mayor índice de teletrabajo, empresas responsables y solidarias. Esto sí se va a dar. Y es que ya empezamos a dar solidaridad con las empresas, también se daba antes, pero se va a acelerar mucho más. Y más sentido de la higiene, obviamente va a dar mucho más sentido de la higiene. Eso es lo que dice el 2021. Entonces uno ve todo el tiempo en redes sociales que nos dicen eh, que el mundo va a cambiar y que el mundo va a cambiar y que como lo conocemos ya no va a ser igual y que todo ese tipo de cosas. Pero yo veo aquí el 2021 y en realidad lo que veo no es que vaya a cambiar, solo que se aceleró hacia donde íbamos. Eso fue lo que pasó. Aceleramos el camino hacia donde íbamos. Pero mi pregunta en este momento es, ¿ese es el mundo que queremos post pandemia? ¿Ese es el mundo en realidad que queremos vivir? O sea, un mundo acelerado en términos digitales y en términos de conciencia y medio ambiente. ¿Ese es el mundo con empresas solidarias? Claro, pues obviamente es mucho mejor porque lo vamos a tener mucho más rápido que lo esperábamos, pero yo creo que podemos pensar en algo más. Creo que estamos en el momento perfecto donde se alinean los planetas, donde todo está conjugándose para que hagamos un cambio realmente relevante. Es clave eso. Entonces, ya aplican todas estas palabras que todo el mundo está hablando en redes sociales: reinvéntate, reiníciate, resetéate, redescúbrete, renace. Todas son interesante. Y todas aplican. En realidad, todas son importantes como conceptos. Reinvéntate, está bien, es la palabra de moda, pero creo que se queda corta para lo que necesitamos en este momento. Reiniciar o resetear es el computador, pues uno resetea el computador, el daño todavía está un poco ahí, pero ahí vamos. Redescúbrete. Totalmente en este momento las personas están conociendo ellas mismas y conociendo a sus parejas. Se incrementó el índice de divorcios tremendamente en el mundo. Entonces la gente se está descubriendo a sí misma y está conociendo además a su pareja. Y renacen. Entonces, de todos estos términos, que todos son positivos, yo aquí ya empieza, ya no estoy hablando de estadísticas, sino que daré mi punto de vista. Sí creo que necesitamos uno más que otros. Todos son importantes, pero creo que uno nos puede ayudar un poco más. Es el tema de renace o renacer.
¿Qué es renacer? Dice recuperación de la fuerza, la energía o los ánimos de una persona o de la vigencia e importancia que una cosa haya tenido en otro tiempo. Eso es interesante. Importancia que una cosa haya tenido en otro tiempo. Y es porque en este momento empezamos a darle más importancia a otras cosas que sí lo necesitaban y empezamos a dejar de lado unas que no necesitábamos tanto. Entonces, me parece que es más bien que pensar en renacer, eso es lo que está pasando. Las personas están repensándose, están renaciendo. Y lo vemos aquí fácilmente visualizado en la famosa pirámide de Maslow. Yo sé que muchos de ustedes la han visto en esas clases de administración o mercadeo, legendaria esta pirámide, donde habla de que las necesidades, bueno, la primera es las necesidades básicas y fisiológicas, biológicas, la segunda es la necesidad de seguridad, necesidades sociales, luego la tercera necesidad de autoestima y ya es la superación. Entonces, o autorrealización. Entonces, frente a esto pasa algo que se empieza a repensar. Y es que todos pasamos por clases donde nos decían que el dinero estaba en apuntarle a las empresas que se enfocaban en las necesidades de arriba, las primeras. Pero ahora todo cambia, empezamos a repensar las necesidades más básicas, la fisiológica y la salud, básicamente. Es clave eso, es lo que está pasando en este momento. Por eso digo que el término renacer no solo es que me parezca más importante a mí, sino que es lo que está pasando. Y no podemos hablar de renacer sin renacimiento. ¿Qué es renacimiento? No sé si lo recuerden todos, es una época antigua, comenzó hacia los 1400. Yo sé que ustedes, quiero que me disculpen porque les estoy hablando un poco de historia, pero es importante para entender el contexto. Renacimiento, nunca en la historia vamos a volver a ver una época como estas. No vamos a ver en el mismo tiempo a personas como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Botticelli, como los Medici, la familia de los Medici, como Gutenberg con su imprenta, en fin, se conjugaron muchas personas allí y pasaron cosas impresionantes. Y quiero hacer la analogía, no es el salto así raro, sino que al hablar de renacimiento, pues, qué mejor que ir a los duros del renacimiento. Entonces, hay algo detrás de todo este renacimiento y que es la peste negra. Antes del renacimiento que estuvo la peste negra. Y yo sé que ustedes en este momento en todas las redes han visto la historia de todas las pestes, que la gripa española, que la peste negra, que el SARS, en fin, yo sé que han visto y que están cansados y yo no voy a profundizar en esto, pero si vemos que había algo detrás del renacimiento muy fuerte, era la peste negra. Entonces, leía en alguna parte que no se puede hablar del renacimiento sin hablar de la peste negra. Se dieron muchas cosas allí, pero uno de los propulsores de este movimiento fue esto. ¿Qué pasó durante el Renacimiento y cómo podemos repensarnos ahora? Bueno, David, ustedes ven a la izquierda el David de Miguel Ángel, es una de las primeras esculturas de 5 metros, de hecho casi las únicas de 5 metros de alto, pero además donde aparece un hombre desnudo, ya habían desnudos, muy pocos, pero se dieron en el Renacimiento, pero aparece un hombre desnudo casi perfecto, de hecho es el hombre Dios, ya David es el hombre Dios. Entonces pasamos del oscurantismo a ver que el hombre tiene una importancia muy fuerte. Los Medici, una familia influyente, aquí coloco la serie para los que ya se la vieron. Los Medici eran banqueros, pero empezaron a registrar sus entradas o sus débitos y sus créditos, sus entradas y sus salidas. Algo sencillo, pero empezó a verse la contabilidad y empezaron a organizar y a tener control de la parte financiera y esto ayudó mucho al incremento de la economía allí. La imprenta de Gutenberg, pues gracias a esto se dio la democratización de la información. Entonces todo el mundo tenía libros y se desarrollaron una serie de cosas en ingeniería y tecnología muy fuertes en términos de arquitectura. Entonces, ¿qué pasó en el Renacimiento? Sentido de la vida. La gente venía de la peste negra
muchos murieron, y estamos hablando de que hubo países donde morían el 80% de sus habitantes. Entonces los que quedaban vivos definitivamente replanteaban su sentido de vida. Autoestima, mucha autoestima, empezó a crecer la autoestima y por eso llegamos al nivel de que empezaron a pintar desnudos, a hacer esculturas y a hacer el hombre Dios. Esperanza, mucha más esperanza. No había esperanza en el medioevo, no tanto. Esperanza en el Renacimiento, artes, definitivamente, y ciencia. Ahora, hagamos un paralelo con lo que está pasando ahora. Post-COVID. Sentido de la vida. En este momento, y esto lo que estamos mostrando acá son insights que nos permiten crear marcas de acuerdo a lo que está pasando. En este momento hay diferentes sentidos de la vida. La gente empezó a repensar cuál era su perspectiva. Vivíamos o vivimos en una sociedad donde no tiene mucha esperanza del futuro y esto fue la cúspide, pero cuando salgamos del post-COVID va a haber más sentido de vida. Autoestima, si bien hemos mejorado en esto de la autoestima, cada vez nos amamos más, creemos más en nosotros, las mujeres también, mucho empoderamiento y eso es muy importante. Todavía nos falta mucho. Que en las ciudades tengamos algunos autoestima no significa que la mayor parte de los colombianos vivan en las ciudades. Es importante la autoestima, la solidaridad, la esperanza. Empieza a haber esperanza otra vez. No había, o sea, aunque todos creemos en un mañana, esta sociedad posmodernista que vive en el inmediato plazo no tiene tanta esperanza del futuro. Va a empezar a haber más esperanza. Siempre que pasa una crisis, peste negra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en fin, siempre las artes y la estética juegan un papel importante. Y en el post-COVID, ciencia y tecnología. Esto como para aprender un poquito del pasado y mirar el paralelo de lo que está pasando ahora. Entonces, vemos eso es lo que va a pasar post-COVID. ¿Cuáles son los atributos de las marcas entonces? ¿Cómo deben ser las marcas ahora? ¿Cómo deben ser las marcas en el futuro? Entonces, a ver, les cuento. Primero, las marcas deben ser menos publicidad y más calidad. Empresas en la obra social, tecnología y alto sentido de la estética. Pero veámoslo. ¿Qué se nos viene en el post-COVID? Menos publicidad, más calidad. Ya, digamos que vamos a dejar de lado un poco tanta, entre comillas, carreta publicitaria, tanta invasión de información publicitaria que en momentos nos sirve, y vamos a pasar del storytelling al story doing. Ustedes, para los que no sepan, storytelling es contar historias a través de las marcas. Entonces, uno desarrolla todo un cuento con una estrategia, con unos personajes, una metodología, y convierte a la marca en una historia. Pero esto va a cambiar y ahora las marcas van a empezar a hacer story doing, y es que a contar no solo historias, sino a hacer las historias realidad, a ejecutar. En este momento, post-COVID y aún COVID, vamos a ver marcas que están ejecutando, haciéndose, moviéndose fuertemente. Cuando digo menos publicidad y más calidad, es menos, digamos que menos parafernalia y más enfocados a los productos. Y ya venía dándose una tendencia, y esto lo va a potencializar, y es las marcas sin marca. Entonces vemos a Coca-Cola, donde ya había explorado un tema de sacar algunas latas sin el logotipo, y pues ahí vemos a Converse, donde no necesitamos el logotipo. Vemos también Jeep, la marca de carros, donde ya utiliza su logotipo de otra forma, o en momentos no se lo coloca, pero sabemos que por su forma del carro es un Jeep. Entonces, el tema acá es darle más orientación al producto, más enfoque a la calidad y menos a la publicidad. Y parece extraño que lo diga yo a una agencia de publicidad, pero ese es el enfoque. Y con nuestros clientes hemos estado apoyándolos en su modelo de negocio, en su mejora de experiencia con el producto. Entonces, antes de pasar acá, hablemos de lo de la obra social. Entonces, bueno, estábamos hablando de menos publicidad, más calidad. Ahora hablaremos de obra social. ¿Por qué es importante esto? Quiero contarles que las marcas están compuestas por tres cosas.
Las marcas están compuestas por ética, cultura y estética. Esa es una metodología que utilizamos acá en Ciónica y digamos que desarrollamos toda esa creencia que tiene la marca, cultura y estética. Y eso lo desarrollamos a través de algo que se llama Big Ideal, que ya muchos lo conocen, y es preguntarnos como marca lo siguiente: ¿el mundo sería mejor si? Y las marcas se lo preguntan. Entonces, vemos que Coca-Cola ya lo venía haciendo. Por ejemplo, Coca-Cola dice: el mundo será mejor si las personas pudieran ver el vaso mitad lleno, mitad vacío. Doc dice: el mundo será mejor si las mujeres se sintieran bien con ellas mismas, y por eso vemos mujeres reales en su publicidad. Adidas dice: el mundo será mejor si las personas no tuvieran noción del fracaso. Y Axe dice: el mundo será mejor si los hombres pudieran tener sexo muy, pero muy fácil. Entonces ustedes ven que las marcas, antes de ser un modelo de negocio, primero son una creencia. Sin embargo, esto en términos publicitarios funciona muy bien, se ve muy bien, pero se queda hasta ahí, en un storytelling, en contar una historia. Ahora esto tiene que hacerse realidad. Las marcas tienen que mejorar el mundo. Es una responsabilidad importante, y la ética ya no jugará solo una parte, una partecita de la empresa, sino que la ética debe ser un 80% de lo que se nos viene ahorita. Entonces, marcas del futuro, marcas responsablemente, éticas, solidarias, enfocadas a mejorar el mundo. Las personas ya no queremos comprar marcas donde se les nota que nos quieren quitar la plata, sino queremos comprar marcas que estén contribuyendo. Es clave, es muy importante esto. Pero hablando de obra social, hablaremos de modelo de negocio. Y yo creo que todos conocemos este mapa, y para los que no lo conocen, es un plano, es un modelo Canvas. Eh, es como una metodología que nos permite organizar los negocios, y acá en el centro uno coloca la propuesta de valor. ¿Qué es eso diferencial que hace de mi empresa a las demás? Pues algo va a evolucionar en este plano para el post-COVID y ahora durante el COVID, y es la parte de obra social. Además de colocar cuál es mi valor agregado, tengo que decir cómo voy a contribuir yo a la sociedad. Y no es directamente, o no tiene que ser directamente con el negocio, sino qué rubro voy a destinar yo para un contribuir. Esto es muy, muy, muy importante, porque muchas empresas pueden decir: no, es que yo ya con tener hartos empleados estoy contribuyendo a la sociedad, y eso no se niega, pero también está produciendo. Las empresas para el futuro deberán destinar un rubro, deberán destinar la parte financiera a algo de obra social. Y esto, o sea, si nos damos cuenta en este momento, no se necesitan, claro, se necesitan mucho dinero, pero así sea una empresa pequeña, seguramente puede destinar un presupuesto mensual para obra social. Y sobre todo aquí en Colombia hay muchas cosas que hacer. Estuvimos hace 2 años con uno de mis socios en Chocó, acompañando a uno de nuestros clientes, y nos dimos cuenta de las problemáticas tan tremendas que hay allí, y que solo con una inversión mínima mensual que aportara a la compra de balones de fútbol podíamos ayudar considerablemente. O sea, no necesitamos el gran presupuesto para hacer obras sociales, pero debe estar ahora contemplado en el modelo de negocio. ¿Cuánto vamos a invertir y qué vamos a hacer de obra social aparte de todo nuestro negocio? Necesitamos empresas solidarias. Y ojo, no es algo que obviamente que la gente lo vea que se necesite, sino es algo que está pasando. Ya vemos empresas muy, muy, digamos, a la par con lo que se está dando, y están ayudando mucho, están invirtiendo mucho. Y aquí lo que se nos viene es esto no va a bajar, todo lo contrario, va a incrementar. La empresa es un equipo, no una familia. Y esto lo digo porque frente a lo que he conocido muchos emprendedores y empresarios que ven a sus empleados como una familia. No quiero entrar en controversias, sino no es que esté mal, pero el tema es que ellos, cuando hablamos de obras sociales, dicen que ya la hacen con sus empleados y que ellos quieren ayudarles, y en momentos no son productivos, no están haciendo su labor correcta, sus colaboradores, pero ellos dicen que igual no quieren tomar decisiones porque igual están ayudando a ese empleado. Pues bueno, quiero decirles que una empresa está hecha para ayudar a cumplir o a suplir una necesidad y a darle valor al cliente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Productividad.
Si esta persona que no es productiva, no, digamos que no está funcionando, hay que tomar decisiones. En una familia uno no puede echarle hermano. El hermano puede portarse súper mal y todo, pero en una familia no podemos echar a nuestros hermanos. En una empresa hay que tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que si hacemos la empresa más productiva, la podemos hacer más rentable. Si la hacemos más rentable, podemos hacer obra social. Por eso traje el ejemplo de la empresa, es un equipo, no una familia. Y esto lo digo porque, o sea, porque lo he vivido mucho con nuestros clientes y también hay que, y no es que no hay que satanizarlo, pero es que nuestros empresarios están hechos a pulso, vienen de familias humildes, vienen del campo muchos. En Bogotá se da mucho eso, en Medellín también. Hay grandes empresarios aún que vienen del campo. Entonces, es clave que dejemos un poco el paternalismo para este COVID y este post-COVID. Obvio, ahora una obra social para muchas empresas es mantener a sus empleados con salario, aún si no estén produciendo. Ahorita es entendible, pero para el post-COVID es importante que la empresa esté enfocada en sus utilidades, en su orientación financiera. Con eso habrá presupuesto para de verdad ayudar y hacer obra social. Es muy importante esto, que las empresas latinoamericanas dejen el paternalismo. Son muy paternalistas. Y hay una estadística que salió que decía que por cada 3 colombianos, una persona de Estados Unidos trabaja. O sea que nosotros podemos trabajar 8 horas, 10 horas, pero en términos de productividad no estamos siendo productivos. 2021, post-COVID, empresas productivas. Por otro lado, nosotros en nuestra metodología de marca hacemos un reto. Si existe una empresa es porque está retando algo y en esto del post-COVID debemos retar algo. Existen 4 tipos de retos. Reto el primer lugar, categoría, cultura, hábito. Reto el primer lugar es cuando yo salgo y ataco el primer lugar de la categoría. Como por ejemplo cuando Tigo llegó acá a Colombia, salió con campañas de deslimítate y cláusulas de permanencia, no sé si todos la recuerden, pero esa era su campaña, atacar todo el tiempo a Claro. Reto la categoría cuando yo me comunico totalmente diferente a mi competencia. Un ejemplo es Virgin Mobile. Todos venden planes, pero Virgin, ¿qué vende? Antiplanes. Entonces, es como comunicar diferente. Reto la cultura es cuando yo me meto con temas muy sociales y coyunturales de lo que esté pasando. Y reto el hábito cuando, digamos que ataco la frecuencia de consumo de la cotidianidad de las personas. Un ejemplo eran los energizantes. Hace unos años los energizantes se vendían para deportes extremos y rumbas. Hoy en día Vive 100 nos dice que el energizante es para la mañana, el desayuno, para después del almuerzo cuando no le da como ese sueño, para la noche. Entonces eso es reto al hábito. Sin embargo, en esta clase de retos y viendo el momento del post-COVID y el COVID, vimos que el reto al primer lugar es algo que se debe replantear, porque ya no se trata solo de atacar a la empresa, se trata más bien de con quién yo me alío para contribuir a la sociedad. Las empresas, la sociedad va a ser muy consciente de lo que está pasando y las empresas deben ser muy sensibles a todo esto. Entonces ya no se trata solo de atacar el primer lugar, sino más bien de con quién me alío. Y vamos a ver en el 2020, en el 2021 y acá en el COVID, empresas que se fusionen, empresas que se dieron cuenta que sus productos van a ser complementarios o que sus servicios son complementarios, van a generarse muchas alianzas. Esto va a generar algo interesante en términos de hermandad, productividad y crecimiento. Tecnología, que es lo que vamos a ver. Yo, pues, hablarles de tecnología acá en esta charla me quedo corto porque es grande lo que se viene. Solo les diré que para mirar el 2021 es ir a mirar un poco cómo viven en Shenzhen, en China. Allí uno va a comprar en la calle, todavía hay vendedores de calle, pero uno les paga con el celular. Todo lo que tiene que ver con el flujo del dinero se va a hacer a través virtual. Definitivamente todo se va a mover así, la tecnología va a crecer y las empresas, todas tendrán que hacer la transformación digital ya. Entonces, si usted trabaja en una empresa o es dueño de una empresa o está emprendiendo, desde el inicio de su modelo de negocio, construyalo con tecnología. Es importante tener en cuenta mucho esto. ¿Qué se nos viene? Big Data. Hay que trabajar con Big Data, inteligencia artificial. Ustedes dirán, pero eso es tan lejano que en Colombia estemos atrasados es una cosa, pero eso ya se está viendo. Plataformas, interfaces, mediciones, en fin.
Entonces, y ya por último, la estética, post-COVID. Entonces, perdón. ¿Qué ven ustedes acá? Bueno, ya se lo estarán preguntando, se lo estarán respondiendo. Una nevera. Entonces, COVID y post-COVID es tiempo de renacer en todo. Todos vemos ahí dos cuadros y vemos que es una síntesis de una nevera, y claro que sí, es una nevera evidentemente. Sin embargo, las neveras no siempre son así, también pueden cambiar. Pero también las podemos replantear en sus puertas. Perdón por hacer esos cambios de temas así tan fuertes, pero estamos hablando de las características de las marcas y no las características de la estética, como para replantear todo. Entonces estamos viendo que las formas se tienen que repensar. Y también vemos neveras de este tipo, donde son más unipersonales, más para personas que viven solas. Y esta es una nevera que se creó para apartamentos donde viven varias personas, entonces, pero son independientes, entonces cada uno tiene su micro nevera. Lo que quiero decir con esto es que lo que se nos viene es innovación enfocada a la estética, a la experiencia y a todo esto. Es momento de innovar, no podemos decir que todo está inventado, que es una frase que he escuchado de muchas personas, sino que es tiempo de hacer de todo, de cambiar todo, de repensar todo. Y no hay que encasillarnos a ver que la nevera solo es esas dos líneas. La nevera hay que verla de muchas formas. El modelo de trabajo que ustedes tengan, la forma de trabajar, la forma en que atienden a los clientes, todo se puede innovar y es momento, es el mejor momento para innovar, no va a haber otro. Después de que salgamos de post-COVID, volverá otra vez el afán. Entonces, este momento es el momento de innovar. ¿Hacia dónde innovamos? Entonces, ya vamos a cerrar. ¿Qué horas son? Las 6. Listo, ya vamos a terminar acá. Quiero dejarlos con esta fórmula que les permitirá, o más bien esta metodología que les permitirá saber hacia dónde se deben mover o cómo deben moverse como empresas y como marcas. Es algo que se llama integraciones vertical y horizontal. Tal vez muchos lo hemos visto en administración o en mercadeo, pero es momento de volver a retomar ese tipo de cosas. ¿Qué es una integración? Es cuando mi modelo de negocio muta a algo que esté cercano. Por ejemplo, Amazon. Amazon comenzó logística tienda virtual, pero subcontrataba la logística, subcontrataba la parte de envíos y lo subcontrataba con FedEx. Hoy en día Amazon está bajando considerablemente su contratación con FedEx en Estados Unidos y lo está haciendo ahora él. Está conociendo cada vez más el mercado y se va a quedar también con ese otro modelo de negocio de envíos. Pero además Amazon enrobusteció mucho su infraestructura en la nube de la página de su tienda y se dio cuenta que esto puede ser un modelo de negocio. Entonces, creó algo que se llama Amazon Web Service y hoy en día es una de las empresas más grandes en la nube. Entonces, Amazon fue mutando hacia otros modelos de negocio. Veamos el caso de Zara, o de más bien don Amancio Ortega, que crea Zara, pero a la vez crea Máximo Duty y a la vez crea Bershka y a la vez crea Stradivarius y Pull&Bear y todas estas marcas en su eje horizontal. Cuando yo empiezo a moverme hacia el lado de los proveedores, tal vez para optimizar costos, como lo es el caso de Tesla, los carros con Elon Musk, que se dio cuenta que podía optimizar costos haciendo las baterías, eso se llama integración vertical. Cuando yo me muevo y creo nuevos modelos de negocio, integración horizontal. ¿Qué debo hacer? Mirar cómo puedo optimizar costos y correrme un poquito, dependiendo de dependiendo el lugar donde esté, dependiendo del negocio, la economía donde esté. Es clave que cojamos este mapa y empecemos a mirar si puedo tal vez optimizar gastos en cuanto a los proveedores y más bien abrir un nuevo sector de mercado o más bien crear nuevas submarcas. Los empresarios colombianos en el momento le tenemos mucho miedo a crear nuevas marcas, pero no hay problema.
Le tenemos miedo a dejar ese posicionamiento que hubo de algunos años, pero en realidad es tiempo de crear nuevas marcas. Ese es el momento. Oportunidades para las personas, mucho. Es el mejor momento para emprender, pero negocios sólidos. El 80% de las empresas que se abren en Colombia cierran antes de los 5 años. Los empresarios colombianos son supremamente emocionales. Entonces, las marcas que se deben crear hoy en día deben ser marcas sólidas en términos financieros. Burocracia de las empresas, elefantes. Algo que va a pasar acá, y quiero que lo analicen muy bien, y es que todas las empresas deben mutar en su modelo de negocio, pero las grandes empresas les cuesta, no es tan rápido precisamente por la burocracia. Las empresas grandes son elefantes que andan, que son grandes pero andan lento, y es la gran oportunidad para las pequeñas empresas y para los emprendedores. Eso es muy importante. Sectores, educación y alimentos se va a repensar totalmente. La educación es algo que va a cambiar terriblemente y para bien, porque va a haber más democratización. Recordemos que en el renacimiento de democratización de la información, aquí va a haber democratización de la enseñanza. Entonces, todo el mundo es profesor ahora. Todo el mundo es profesor. ¿Qué va a pasar? Que en un futuro todos pues vamos a tener más conocimiento, se va a bajar el analfabetismo. Entonces, todo va a cambiar. Ya las instituciones, las universidades, que en momento la universidad estaba viendo como un modelo de negocio elefante, muy estático, muy quieto, al cual solo le invierte en su infraestructura, está cambiando. Ya las universidades estaban en peligro porque la gente estaba bajando su ingreso. Eso se va a repensar aún más. Las instituciones basadas en el cemento, en las fachadas, en los edificios, esto se va a cambiar todo. Los alimentos, yo siento que estamos caminando hacia lo que es Europa un poco. En Francia, por ejemplo, es costoso ir a un restaurante más o menos bien, es costosísimo y mucha gente cocina en casa allí. Entonces yo creo que esto va a pasar. Las constructoras, los viajes y el turismo va a estar muy quieto, pero obviamente va a volver definitivamente. Quiero decirles también que para las empresas que están todavía vivas y nos están escuchando, tienen que ser empresas, haciendo la analogía con los animales, empresas cucarachas. Y perdón lo digo así, yo sé que es un animal grotesco, pero hoy en día todo está la moda del unicornio, ¿no? Entonces, todos quieren ser unicornios, pues unicornios son las startups como Rappi, como Amazon y todas estas empresas que crecen muy rápido, pero los unicornios son animales fantásticos, en realidad no existen. Uno los ve muy de vez en cuando. Lo que necesitamos hoy son empresas cucarachas que soporten una guerra nuclear, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la peste negra, y soporten todo, y soporten aún este COVID, y aguanten a cual más. Lo que necesitamos como empresas es aguantar a cual más. Usted trabaja en una, ayúdela a aguantar, ayúdela con sus ideas a innovar y a mirar cómo logramos soportar esta pandemia. Van a ver muchas empresas que se van a declarar en bancarrota, sí, pero lo que necesitamos en este momento y aún con las que se van a formar son más que todo empresas cucarachas. Un ejemplo de empresa cucaracha es Nokia, que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, a la gripa española, a la Segunda Guerra Mundial y ahora el COVID. Entonces, necesitamos esas empresas que así tengan sus altos y bajos, soporten. Es muy importante esto. Última diapositiva. ¿Qué perfil entonces debes tener tú para este tiempo? Bueno, primero especialización. En esto del teletrabajo vamos a necesitar personas especializadas. Está bien los toderos y es importante, pero vamos a necesitar especialización, personas que conozcan a profundidad algo en particular, un área. Tecnología y financiera. Ojo, el saber de tecnología ya no es un valor agregado, sino una necesidad. Es importante que independiente del área donde estés, si es talento humano, si es administrativo, si es el mismo financiero, es importante que conozcamos cómo funciona, por ejemplo, una plataforma, un software, cómo se desarrolla un software. Obviamente no a la profundidad de la programación, pero que sí entiendas la lógica de esto. Es clave que tengamos todos conocimiento de tecnología independiente de las carreras, porque es la única forma que vamos a hacer para acelerar la transformación digital. Y la parte financiera,
independiente del cargo donde estés, debes entender que estás en función del dinero o de una productividad. Entonces es importante que las personas de aquí, el COVID y el post-COVID, tengan una responsabilidad financiera dentro de su empresa y asimismo valoren los recursos de la empresa. Eso es lo que se nos viene y obviamente en una hora nos quedamos cortos, pero quiero mirar si hay algunas preguntas. Caro. Claro que sí. Bueno, tuvimos mucha actividad, entonces vamos a empezar con algunas de las preguntas. Una de las más recurrentes es que sí les podemos enviar el webinar, que sí podemos compartir las presentaciones como tal de lo que acabamos de mostrar. ¿Qué más pregunta tienes? Caro. Gracias, veo comentarios positivos. Listo, la pregunta que han hecho en todos los webinars, que es importante, panaderías, peluquerías, todo este tipo de cosas. Bueno, pues a ver, les cuento que esto se va a demorar un poco en el tema de la activación, porque no queremos cercanía con las personas. Entonces, más allá de las ayudas del gobierno, del Estado, aun cuando se reinicie todo, por ejemplo, el cine, que también exige cercanía, yo no voy a querer, aunque me encanta y extraño tanto el cine, no voy a querer estar a menos de 2 metros de una persona. Entonces, lo mismo con las peluquerías deben repensarse en términos estéticos, pues hoy en día veo mucho en internet en las redes que todo el mundo se está peluqueando, arreglándose a sí mismo. Hay una desconfianza y esto se va a demorar. Esto pasó en la peste negra y va a pasar ahora, se va a demorar el tema de cercanía. La peluquería debe repensarse el modelo de negocio hacia sus productos, hacia sus capacitaciones. La educación puede ser un camino ahí y todo ese tipo de cosas. Y la panadería, no, el pan sí es una necesidad. Quiero decirles que tengo 2 clientes de hecho, pero hay uno que produce pan masivamente y digamos que le está yendo muy bien. Tanto el artesanal como el que se produce en masa va a estar muy bien, solo que tiene que funcionar con el delivery, con domicilios. Es clave que nos vinculemos. Los domicilios no lo toqué porque todo el mundo lo toca, pero pues es algo que es importante en este momento. Vale, Marlon. También nos pregunta Gustavo qué aconsejas en qué negocios invertir, o sea, qué opinas de la inversión y del uso de criptomonedas. La economía en general, aún las criptomonedas, también vieron de la baja, todas se afectaron. Pero ellas me han venido en un crecimiento. Decir que invertir en criptomonedas en este momento para mí es demasiado, de mucha responsabilidad. Solo puedo decir que aún ellas mismas también cayeron. El Bitcoin cayó un poco, pero como toda la economía, pero ellos venían de menos a más. Solo que va a tardar un poco, pero bien. Vale, y hoy en el Día del Idioma y en el Día del Libro nos preguntan qué libros o qué cursos se pueden recomendar de marketing digital. Listo. De marketing digital. El marketing digital está en constante cambio en términos de técnica. Google hoy en día nos dice cómo hacer las cosas y Facebook en términos de pauta, pero mañana nos dice que la cambiemos o que optimicemos X o Y cosas. Y todo el tiempo Google y Facebook, que son las plataformas más grandes en publicidad, hacen esto más autónomo. Lo importante acá es la creatividad que se utiliza en el marketing digital. Hay muchos cursos que hacer. En 2 semanas vamos a hablar de marketing digital en la etapa de la pandemia y hablaremos un poco más, pero en cuanto a referencia de libros y todo eso se los enviaré por correo puntualmente de marketing digital. Y bueno, esta es una pregunta un poco más abierta porque no tenemos claro todavía en nuestro país cuándo finalizará la cuarentena. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo podríamos decir que será el post-COVID? Bueno, ojalá yo lo supiera, ¿no? Yo solo diré mi punto de vista, ¿no? Frente a esto. Y es que
definitivamente las personas que tienen recursos quieren que esto se demore un poco porque, o que tienen trabajo más bien, que se demore un poco porque no quieren exponerse. Sin embargo, ya estamos viendo que la pobreza extrema está generando sus consecuencias, la gente no se está alimentando bien, entonces la gente va a salir. No hay ninguna economía que aguante más de 6 meses o este año completo, todos en cuarentena. La economía no va a aguantar. Las decisiones están en nuestros líderes políticos, pero el post-COVID va a comenzar, como lo hablamos hoy, ya. O sea, esto no va a cambiar, esto ya cambió. Si ustedes no cambiaron, nos vamos a quedar, pero esto no va a cambiar el futuro, esto ya cambió y tenemos que comportarnos ya como si fuera un post-COVID. Hay que tomar acciones ya para el futuro. No podemos pensar que esto va a ser igual, porque no, como les decía, se aceleró todo. Hay que tomar decisiones ya y actuar como si esto se nos demorara mucho. Hay que pensar siempre en el peor escenario en términos de gestión de riesgo, hay que pensar en el peor escenario, hay que actuar ya y tomar las decisiones. Yo diría que el 2021 está normalizando, pero la economía pasarán 8 años en que vuelva a ser lo que era antes. Esto va a demorarse en términos de economía, ¿no? Post-COVID 2021, en términos de economía, se puede demorar mucho. Vale, y así para resumirle un poquito la información, Anderson nos pregunta, ¿por qué vamos para la cuarta revolución 4.0? Comenzó hacia finales del 2000, la cuarta revolución industrial, porque se incrementó la automatización, la inteligencia artificial y la Big Data. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos vienen robots. El robot no es la máquina, no es Terminator, no es Robocop. El robot es el software que puede solucionar muchas cosas. Es esa plataforma que nos resuelve, que soluciona y que nos ayuda. Hay que ver la transformación digital como una ayuda y no como un enemigo y saberla utilizar responsablemente. Ya comenzó la cuarta revolución industrial. Claro. Vale, Marlon. Y ya para ir finalizando, nos preguntan en varios sectores específicos cómo se daría esa transformación digital. ¿Esa transformación digital cambia de acuerdo al sector de negocio o al sector empresarial? Sí, sí, en el sentido de que cada sector tiene una producción diferente y unos procesos de calidad internos diferentes, pero hay una clase de software o de sistemas muy especializados, pero también son genéricos para muchos proyectos. Entonces, la pregunta es muy ambigua, pero precisamente ese es el trabajo de Sionica. Nos reunimos con las empresas y analizamos cuál debe ser su proceso y su camino hacia la transformación digital. De hecho, cada empresa puede hacer una solución a la medida. Perfecto, listo, Marlon. Bueno, muchas de las preguntas, ya que ahorita se nos fue un poquito el audio, era que si les íbamos a compartir el webinar y la presentación. Claro que sí. Igual las personas que tengan cualquier inquietud, porque ya vi un comentario por ahí que quisieran contactarnos, de igual manera también pueden dejar el mensaje y nosotros los vamos a contactar. Y nos pregunta Andrea Vega, ¿cómo triunfar en redes sociales? O sea, ¿cuál serían unos consejos así, tips súper rápidos ya para despedirnos que tú les podrías dar? ¿Cómo triunfar en redes sociales? En este momento lo que está primando, pues como les digo, no es la fórmula del ABC, pero en este momento lo que prima es ser auténticos. Yo veo que mucha gente que habla y publica sus cosas muy reales, pero también sus problemáticas y cuenta sus cosas, está funcionando muy bien. Y lo que se nos viene es ser auténtico, no necesitamos en esta sociedad más fachadas o más cosas superficiales por el momento en que estamos pasando, igual nunca lo hemos necesitado, pero ¿cómo triunfar? Siendo influyente. Básicamente necesitamos en redes sociales personas influyentes para bien. Necesitamos que las personas que tienen que dar un mensaje lo den. Seguramente hay muchas personas ahí que están escuchándonos que tienen que dar un mensaje. Es importante que se lancen ahora y lo den, porque hay mucha información, pero no tan buena, hay muchos fake news. Necesitamos es personas que estén hablando y dando buenos mensajes, incluyendo para bien. Eso es. Perfecto, Marlon. Muchísimas gracias a ti por darnos todos estos conocimientos y a todas las personas que nos acompañaron también. Nos saludan desde Miami, nos saludan desde Cuba, desde Costa Rica y ya. Pero entonces nos dice Andrea que nos dejó en el chat también todas las respuestas referente al tema de marketing, tipsitos de los libros y de los cursos que se pueden realizar. Listo. Ya para terminar, Caro, entonces,
quiero contarles que este es nuestro primer webinar. En 8 días vendrá otro que tendrá que ver con las ventas en este momento. Yo les hablé muy general, hasta les hablé mucho de historia y filosofía, pero ya vamos a ver un poco más de la práctica. Vamos a hablar de, en 8 días, cómo van a ser, cómo vamos a vender ahora. En 15 días hablaremos de la parte digital, ya más enfocado al marketing digital, y así seguiremos sacando nuestra sesión de webinars. Y quiero decirles que vamos a abrir la otra semana un curso para acompañar a las personas a crear su marca o a emprender su modelo, digamos que a modelar su business canvas, su modelo de negocio. Este curso comienza el martes y solo van a haber 10 personas inscritas, es máximo para 10 personas porque va a estar con nosotros, con los líderes de la empresa, y vamos a desarrollar esos proyectos. Entonces vamos a aprender cómo construir un modelo de negocio, cómo construir una marca, cómo ponerla en funcionamiento, cuál sería su camino en términos digitales y de transformación. Básicamente es eso. Igual lo estaremos publicando en nuestras redes, pero solo van a ver, digamos que es semi personalizado, solo 10 personas allí. ¿Listo? Quería contarles eso también. Claro que sí, invitadísimos entonces para que nos sigan viendo, para que podamos seguir compartiendo todos estos conocimientos. Nos pueden seguir en Instagram como Sionica Agencia, nos encuentran en la web como sionica.net y pues allí estaremos comentándoles todo lo que ya Marlon les dijo y lo que pues, esperamos verlos pronto. Bueno, gracias. Gracias Marlon, gracias a Gracias, todos. Caro. Bueno, que estés bien. Gracias.